último contacto, porque para que tú Ajá. acudas a un juez, entonces, primero, y esas autoridades no las toca la reforma. ¿Qué te dicen? Vamos a quitarles, que ganan mucho. En verdad, el otro día escuchaba que decían que ganábamos como 500 o 600 mil pesos. En verdad no ganamos eso. Ganamos, yo creo que una quinta parte de lo que dicen. ¿Pero por Esa es qué? perdón, Jorge, que te interrumpa, pero exactamente tenemos que dejarle muy claro a la gente todas estas falacias, todas estas mentiras con las que Andrés Manuel en las mañaneras duerme a la gente, porque desgraciadamente todo este apoyo popular, entre comillas, porque ir a hacer una consulta a mano alzada a 20,000 personas a las que les pusiste una silla, pues eso no es una consulta popular, ¿verdad? Entonces, todas estas mentiras hay que tirarlas y la gente tiene que entender que los están engañando. Y tristemente, pues es más fácil, y te digo porque me tocó en uno de los eventos en los que fuimos a las marchas, se nos acercó un señor, después de que expusimos, nos dice, ¿qué opina que ganen, te digo, 500 mil pesos? Le digo, en verdad no ganamos eso. O sea, yo el otro día que el gobernador decía que ganamos 700 mil, solo porque no lo encontré, pero me hubiese dado gusto de decirle, si usted me demuestra que gano 700 mil, renuncio en ese momento. Pero si yo le demuestro que gano una quinta parte, usted renuncia. Pero te digo, es muy fácil dividirnos. Eso es lo que ha hecho este gobierno. Dividirnos, ¿no? O sea, ¿y qué hacen? Ay, ganan mucho, pero no se ponen a pensar. Las historias que te contamos son historias de vida de 22 años, de 25 años, en las que entramos chavos saliendo de la universidad, pero hemos adquirido experiencia durante todo este tiempo para poder ser titular. O sea, no es nada más saliendo de la carrera, ya me pongo a decidir porque vas a decidir el patrimonio, la libertad, las propiedades de las personas. O sea, tenemos experiencia y eso es lo que no les explican y no toca esta reforma. Esta reforma nada más es, voy por los ministros, voy por los jueces, magistrados y magistradas, y voy por sus fideicomisos, que esos todavía están en litigio, ¿no? Que tampoco se han demostrado, o sea, ellos dicen que los creamos mal, en un juicio de amparo se va a demostrar que están bien creados. Pero, ¿y eso qué te hace? Te digo, tenemos 11 ministros, quiere quitarlos y reducirlos. O sea, de entrada van a trabajar menos y haciendo otras cosas ilegales, porque por ejemplo, ahorita iban a salir en el 2025 varios magistrados electorales, pero pues como te resolvieron a favor, la reforma que dice van a estar hasta 2027. Esto ya lo trataron de hacer en 2021 cuando el exministro Saldívar impulsó una reforma. Lo único que se le quitó a esa reforma fue lo ilegal que querían hacer, un transitorio 13, no sé si te acuerdas que aprobaron al último, que era, que el ministro iba a salir a finales del 31 de diciembre de 2022 de presidencia, todavía está, le vamos a prorrogar 2 años. Eso iba contra la Constitución. Y ese es el problema, como somos jueces imparciales, preparados, que resolvemos apegados a derecho, pues no han gustado nuestras resoluciones, ¿no? Y no lo digo Jorge, yo. perdón que interrumpa, ¿cuál es tu opinión con respecto a la actitud que tomó Arturo Saldívar, todavía siendo presidente de la Corte, esa actitud que se vio muy favorecedora hacia la 4T, hacia Andrés Manuel, y cómo aparece hoy en el gabinete y siendo un apoyador irrestricto de Claudia Sheinbaum? ¿Qué opinión te merece eso? Híjole, pues mira, yo siempre he dicho que a alguien le llegan al precio. Y cuando a alguien le llegan al precio, ya sea por dinero, por cargos o lo que tú quieras, tu dignidad y tu nombre queda en el suelo. Cuando era ministro, todavía decía, no, los jueces, hay una entrevista que hace con Ackerman y con Ciro Gómez Leiva, no, los jueces no se deben, los jueces magistrados no deben de elegirse por voto popular. Ahí explicaba lo de los concursos, que llegamos en concursos muy, muy, muy bien calificados, muy bien examinados, y que iba a ser un contraproducente, que no iba a ser ningún beneficio. Y ya después, como dicen los chavos, 3 doritos después, renuncia, se va con Claudia Sheinbaum y ahora sí, los jueces populares, que eso va a ser lo mejor,
O sea, no es posible que lo que 30 años ha funcionado y se ha ido perfeccionando año con año, pues ahora resulta que no sirve. Al rato yo es lo que dije en un TikTok, creo, o perdón, en un algo ahí de la otra red social de X, que le puse, bueno, al rato, ¿qué se les va a ocurrir? Que los chavos que acaban de salir de medicina, pues ya sean especialistas, van a quitar el examen nacional de residencias médicas, pues para que saliendo de la carrera total, operar o abrir a alguien no es mayor ciencia, ¿no? O sea, eso es el problema. No estamos en contra de una reforma, ya lo hicimos en 2021, pero para la de 2021 se llevaron 2 años en escuchar especialistas de la UNAM, de abogados litigantes, magistrados, jueces, colegios de secretarios, a los propios universitarios, todos participamos y salió una buena reforma que todavía lleva 3 años de haberse implementado y que combatió muchos problemas, ¿no? Decían que hay muy pocos jueces sancionados. ¿Por qué no lo ves de la manera de que, bueno, hay denuncias, se hacen investigaciones, y si se ha sancionado a algunos es porque se ha demostrado? ¿Eso qué te evidencia? Pues que hay poca corrupción en el Poder Judicial de la Federación, cosa que no hacen en los otros poderes, no investigan, no hacen y hasta los premian con otros puestos. Ese es Sí, el no, problema. de hecho es otra mentira de que no se persigue a nadie. Yo en algún punto estuve en el Consejo de de la Judicatura, en la Contraloría, y obviamente hay un área de responsabilidades administrativas que por supuesto Nos tienen muy exactamente. vigilados, o sea, Contraloría, a ver, tu declaración patrimonial año con año, que coincida con tus ingresos, cómo adquiriste tal propiedad, a través de un crédito, cuánto has pagado de tal crédito, cuánto te queda de ver. Relaciones familiares, hacemos un padrón que se renueva cada 3 meses, ¿no? Nuestros órganos jurisdiccionales son visitados 2 veces al año. Entonces, Mira, esa falacia de Andrés Manuel es tan fácil de tirar como que si fuera cierto todo lo que dice de la gran corrupción que hay en el Poder Judicial, Andrés Manuel tiene la facultad por medio de la Consejería Jurídica de iniciar denuncias y de solicitar investigaciones tanto a la Fiscalía General de la República como a todas las autoridades competentes. No hay una sola solicitud de parte de Andrés Manuel ni de la Consejería Jurídica de la Presidencia que vaya en contra de nadie del Poder Judicial. Ese es ahí lo demuestras, ¿no? bueno, no sé si te acuerdas al buen amigo Juan Pablo Gómez Fierro cuando sacó las resoluciones contra la reforma. Le echaron todo, le echaron la UIF, le echaron al Consejo que lo investigaran. Y como bien dice, pues investiguenme, tengo todo en orden. O sea, lo único es que resolví apegado derecho y no les gustó mi resolución. Exacto. Sí, Oye, si me permites claro. seguir con el magistrado, porque para tener agilidad en la palabra. Gracias, Jorge. Ahorita continuamos. Y por favor, si quieren intervenir, yo les agradecería que aquí no importa, en TikTok nos podemos arrebatar la palabra y no se ve mal. Perfecto. Magistrado, oye, un favorzote. A ver, mira, a mí me gustaría que nos platicaras con respecto a tu punto de vista. ¿Qué te merece el hecho de que no se toque a las fiscalías? Porque otra de las grandes falacias de las mañaneras, e inclusive el mismo Andrés Manuel así se lo ha dicho a la gente, que las fiscalías son parte del Poder Judicial y eso pues es un absurdo total, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, magistrado, si tú nos puedes platicar tu opinión con respecto a las fiscalías. ¿Y cuál es la razón por la que Andrés Manuel dice que los jueces liberan a los delincuentes? Porque la mayor parte, desde mi entender, la mayor parte de las razones es porque las fiscalías hacen un trabajo pésimo normalmente, ¿no? Entonces, sí me gustaría que nos platicaras de eso, magistrado. Sí, claro que sí. Pues mira, desde el momento en que nada más nos están tocando a nosotros, porque quiero dejar claro aquí con tu audiencia, si bien es cierto que hablan del Poder Judicial y que hay mucha corrupción, etcétera, y que liberamos delincuentes, realmente el Poder Judicial de la Federación, su función primordial no es tanto el conocer de justicia ordinaria. Esto es, de los pleitos
o conflictos que se dan entre particulares como los arrendamientos, divorcios, homicidios, violaciones, etcétera, delitos del fuero común. Realmente todos esos asuntos corresponden a la justicia de los estados, esto es, a los poderes judiciales de las entidades federativas. Nosotros conoceremos a lo mejor un 20% de asuntos ordinarios en toda la República como jueces ordinarios, ¿no? Que es una de las funciones que tenemos. Pero, insisto, la función esencial es conocer del juicio de amparo, y aquí es donde incomodamos al poder. ¿Por qué? Porque, pues como tú sabes bien, tú siendo abogado, pues el juicio de amparo, ¿contra qué procede? Pues contra actos de autoridad, que Claro. son violatorios a derechos humanos en contra de los gobernados, y pueden ser tanto del Ejecutivo como del Legislativo, así como también del propio judicial. O sea, nosotros no estamos exentos, y por ejemplo, yo cuando era juez de distrito, yo veía asuntos como de justicia ordinaria y veía asuntos como juez de amparo. Evidentemente, cuando resolvía como juez de instancia o justicia ordinaria, pues mis asuntos estaban también, mis resoluciones, perdón, sujetas pues a control constitucional a través del juicio de amparo. Ahora bien, dicho esto, pues las fiscalías, que por cierto se jactan de ser independientes, pues sabemos que en la realidad no lo son. No hay tal separación o autonomía, y sabemos y lo hemos visto, incluso, no sé, se me viene ahorita a la mente en una ocasión cuando esta Ernestina Godoy era fiscal general de la Ciudad de México, y Claudia Sheinbaum algo le dijo, le dio una instrucción de que tenía que hacer alguna investigación que le estaban pidiendo ahí a algún grupo social, y ella le dijo, sí, vamos a ver. No, ¿cómo que vamos a ver? Te estoy diciendo que lo veas, ¿no? Eso pues ¿qué habla, no? O sea, que realmente no hay esa separación. Pero bueno, no se tocan las fiscalías, que aquí pues es donde hay que iniciar, porque cuando se comete un delito, pues precisamente a quien compete la investigación y persecución de los mismos es a las fiscalías, ya sea General de la República o General de Justicia de cada entidad federativa. Ellos son los que tienen que llevar una investigación seria, meticulosa, responsable, y aportar pruebas lícitas, esto es, que no sean contrarias a derechos humanos, para que en un momento dado estas pruebas las aporte ahora sí ante un juez de control, quien en un momento dado pues analizará en definitiva si está acreditado ya en sentencia, más allá de toda duda razonable, la existencia de un hecho constitutivo de delito, así como la plena responsabilidad penal de la persona acusada, sin que los juzgados nos corresponde, insisto, investigar ni tampoco perfeccionar las pruebas. Nosotros pues precisamente debemos de ser imparciales y no podemos decantarnos a favor de una u otra de las partes. Entonces, si viene mal integrada una carpeta de investigación o no aporta bien las pruebas, pues evidentemente esto va a concluir mal, ¿no? ¿Mal en qué sentido, no? Mal a la fiscalía y mal a la víctima en un momento dado, porque pues no se acredita el delito o no se acredita la plena responsabilidad, o bien se aportan pruebas ilícitas, supongamos alguna intervención de comunicaciones privadas en la cual se pidió la autorización a un juez local, siendo que pues sabemos que la Constitución establece que lo que es materia de intervención de comunicaciones privadas compete en exclusiva a los juzgados del Poder Judicial de la Federación. Y si no se recaba previamente esa autorización, o bien no se ratifica cuando hay casos de excepción de extrema urgencia, pues evidentemente la prueba va a ser ilícita, y al ser ilícita yo no la voy a poder tomar en consideración para fincar o dictar una sentencia de condena. Entonces, teníamos que, como bien lo dijo la ministra Piña días pasados, para que realmente exista una reforma que mejore lo que es tanto procuración como impartición de justicia, pues debemos de empezar
por reformar o modificar a las fiscalías, a las policías, así como también a los tribunales de los estados, que insisto, son ellos los que conocen la gran mayoría de los asuntos, el 80% de justicia ordinaria. Y pues a ellos no se les toca, están previstos los tribunales locales, pero pues hay una trampa o hay ahí un punto que a lo mejor muchos han pasado desapercibido, que es que no le imponen una fecha cierta y determinada a los estados o entidades federativas para que ellos hagan las adecuaciones en un momento dado de sus constituciones e implementen también el tema de la elección de jueces y magistrados mediante el voto popular. ¿Qué quiere decir esto? Pues que realmente esta reforma que voy a permitirme tomar aquí una expresión que yo le escuché a Miguel, pues realmente no es una reforma, es una deforma, porque se está deformando el Poder Judicial de la Federación. Y una diputada de aquí de Querétaro, una diputada federal, Tania Palacios Curi, se refirió precisamente durante la discusión de la reforma en Cámara de Diputados que estamos ante el genocidio a la justicia, lo cual me queda claro, no es la muerte de la justicia federal a manos del Poder Ejecutivo, que presentó una iniciativa. Recordemos que él estaba dolido ya desde que él fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, dado que aquel asunto que se le declaró que no acató una sentencia de amparo y que lo estaban destituyendo. Y posteriormente, pues ya en época reciente, la circunstancia de que la ministra Norma Piña no se haya levantado cuando entró al Teatro de la República un 5 de febrero. Que se celebraba pues el día de la Constitución, de la promulgación de la Constitución de 1917. Cabe señalar que si nos vamos a ver los videos, cuando llega el presidente, la saluda, se da la media vuelta y se va, en lugar de decirle, oiga, señora ministra presidenta, acompáñeme para que entremos juntos, ¿no? Es que, si me permites ahí, magistrado, hay un tema, la ministra Norma Piña no se levantó porque ella es la titular de un poder y en ese acto ella estaba a la par que el presidente. Aquí el problema es que vivimos un sistema presidencialista y la gente está acostumbrada, y sobre todo los mantenidos del sistema están acostumbrados, o sea, me refiero a la gente que recibe apoyos, ayudas y todo esto, están acostumbrados a tomar al presidente como si fuera un pastor, como si fuera un mesías, ¿no? Entonces, en este sistema presidencialista es un gran desaire, o lo tomaron como un gran desaire, el hecho de que la ministra Norma Piña no se haya parado a rendirle honores, pero protocolariamente no tendría que haberlo hecho en ese momento. ¿Sí me explico? O sea, sí, no, totalmente. Incluso en Estados Unidos hasta lo verían mal que se paren los magistrados de la Corte Suprema a rendirle pleitesía al titular del Ejecutivo, porque como tú bien dices, pues están a la par. Recordemos que el Estado mexicano y los tres poderes conforman la unión que somos todos los mexicanos. Y los mexicanos, el pueblo sabio es tan inteligente que dijo, mira, yo soy la unión y yo tengo todo el poder, pero ese poder que es uno, yo no se lo voy a delegar a una sola persona o a un grupo de personas, y por eso voy a dividirlo pues en el ejecutivo, en el legislativo y el judicial, pero todos están a la par. Aquí, además de que pues finalmente no dependemos nosotros, o no dependíamos. Te platico una anécdota. A mí, te digo, yo entré en 2002 al Poder Judicial de la Federación, me tocó el cambio de Fox a Calderón, de Calderón a Peña Nieto, de Peña Nieto a Andrés Manuel, y ahora el cambio venidero, ¿no? Y siempre me preguntaban, oye, Tacho, fíjate, platícame, mejor dicho, ¿a ti cómo te afecta a ustedes en el Poder Judicial de la Federación este cambio de gobierno entre el PAN y el PRI y el PRI y Morena? Y yo todavía, hoy por hoy me muerdo la lengua, ¿no? Pero yo decía, no,
pues a nosotros no nos afecta en nada porque somos un poder autónomo independiente y no dependemos ni del Ejecutivo ni del Legislativo. Nosotros llegamos por meritocracia, por concursos de oposición, y realmente el cambio de gobierno no nos afecta. Pero hoy, desgraciadamente, estamos viendo, y te digo, me estoy mordiendo la lengua porque pues lo que yo pensaba que jamás iba a suceder en México, donde se estaba fortaleciendo la democracia, pues digamos, una democracia chiquita en cuanto a edad, ¿no? Pues se está yendo, pues ahora sí que al caño este Estado democrático de derecho que veníamos construyendo y fortaleciendo. Tristemente vemos que no hay una autonomía por parte de los legisladores, no están representando al pueblo ni a las entidades federativas, porque si fuera así, pues entonces analizarían cuáles son las necesidades de cada uno de sus representados y actuarían en consecuencia, ¿no? Pero aquí son levantadedos pues de lo que diga el señor presidente y no le cambio ni una coma, ¿no? Y con eso, magistrado, si me permites claro, preguntarle a Miguel, ¿qué opinas, Miguel, de esto, a lo que hemos llegado? A mí me parece que estamos partiendo esta defensa del Poder Judicial, que con toda la razón se ha hecho desde adentro del Poder Judicial, por los trabajadores del Poder Judicial, por los jueces, por los magistrados e inclusive por los ministros, algunos, no todos. ¿Tú qué opinas con respecto a lo que se le está diciendo a la gente? Porque lo que yo creo es que estamos partiendo de una idea totalmente equivocada. La mayor parte de lo que Andrés Manuel llama el pueblo bueno están siendo engañados y desgraciadamente permea la ignorancia, permea la falta de información y permea en algunos casos hasta la amenaza de que les van a quitar sus apoyos, pues si no están de acuerdo con lo que Andrés Manuel diga. Pero permea la ignorancia. Entonces, estamos partiendo. Ellos lo primero que dicen es que sí, el Poder Judicial es corruptísimo. Pero ¿hasta dónde el pueblo tiene acceso a la justicia federal? ¿Me explico? O sea, aquí yo creo que la mayor parte de la gente o de lo que llaman el pueblo, porque también ahí hay una definición totalmente equivocada de Andrés Manuel hacia la gente, pero lo que ellos llaman el pueblo está muy desinformado y el acceso a la justicia que tienen ellos no tiene nada que ver con la justicia federal, ¿sí me explico? En algunos casos, pero en la mayor parte de los casos no tiene nada que ver con lo que se trabaja en la justicia federal. ¿O tú qué opinas, Miguel? Sí, Francisco, gracias. Mira, siguiendo algunos comentarios que hicieron magistrado y juez Jorge, sí hay mucha, y lo que propones, sí hay mucha desinformación. Tenemos un sistema de justicia complejo. Cuando tenemos un problema, empezamos, si es una cuestión penal, empezamos con el Ministerio Público, si es otra cuestión como las que ejemplificaba el magistrado, un delito común, un robo, un despojo, una invasión a tu inmueble, una deuda que no te pagan, etcétera, pues acudes ya sea al Ministerio Público o a los poderes judiciales locales y empieza la escalera del sistema de justicia. Vas con el Ministerio Público local porque te robaron tu carro. Eventualmente, si logras una buena investigación, que tienes que corretear al Ministerio Público, un dato estadístico aquí muy interesante es que del 100% de delitos cometidos a nivel nacional, el Ministerio Público solo investiga el 6%. De ese 6%, la mitad es la que llegan a judicializar con un juez. Y de los asuntos judicializados a un juez, entre el 70 y 80% son los que llegan a una condena efectiva. Entonces, a lo que vamos es que de 100 delitos que se cometen en México, 4 llegan con el juez o 5, nada más, y 3 aproximadamente son los que se sancionan.
Entonces, el grado de impunidad en materia penal, pues creo que empieza desde las fiscalías. Cuando investigamos por qué la gente no denuncia o por qué el Ministerio Público no judicializa, es por lentitud y por desconfianza, en pocas palabras. Esto está documentado en los índices de impunidad en México, en estudios oficiales de Procuración de Justicia, entre otros. Es consultable y verificable perfectamente. Entonces, volviendo al sistema de justicia, empezamos con un Ministerio Público que, pues, lo más probable es que nuestro asunto no prospere, pero si llega a prosperar, llega con un juez local. Y ahora sí, cada poder judicial local tiene sus pros y sus contras. Tú hablas de poderes judiciales que tienen más o menos presupuesto, como Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas. Puedes encontrar a veces muy buen servicio, a veces muy malo. Te vas a otros estados donde sus salarios y su presupuesto es raquítico y pues encuentras un servicio tremendamente malo. Entonces, tienes que cursar todo el juicio, todos los procedimientos en la Fiscalía, en el Poder Judicial, y el último escalón del sistema de justicia, por regla general, son los jueces federales en amparo. Entonces, el sistema es complejo, el acceso es difícil. Si es difícil acceder a una fiscalía que investiga 6 de cada 100 delitos, pues mucho más difícil es acceder a un juez federal que conoce 1 o 2 de esos delitos investigados. Entonces, vemos aquí una serie de problemas con el acceso a la justicia que a la reforma, perdóname la expresión, le vale gorro. No le interesa de ninguna manera explorar o siquiera dictaminar qué necesidades hay para acceder mejor a la justicia desde las fiscalías hasta los poderes judiciales locales. No le importan las defensorías de oficio porque hace semanas había una discusión que legisladores oficialistas pusieron en redes sociales. Es que el amparo es muy caro, te cuesta 70,000 pesos. Ya después dijeron, bueno, no nos referimos a que el Poder Judicial te cobre, nos referimos a que los abogados cobran. Ah, bueno, ok, los abogados son profesionistas, son profesionales. Se prepararon años o décadas para cobrar por su servicio como un ingeniero, como un arquitecto, como un doctor, un médico especialista, etcétera. Entonces, por ejemplo, en ese aspecto económico, tampoco se preocupan por fortalecer defensas de oficio, donde hay abogados pagados por el Estado que te asesoren y te promuevan una demanda porque no te alcanza para un abogado. Entonces, y además de esto, la reforma también le vale gorro las estructuras de los juicios. No hay ni una sola propuesta que trate de hacerlos más fáciles o más sencillos. Hay juicios complicados. Incluso los nuevos procedimientos orales, pues tienen varias etapas intermedias, etapas de juicio, donde hay valoración de pruebas, etc. Y la reforma no toca nada de esto. Entonces, ¿qué es lo que yo advierto de esta reforma? Que solo se concentra en cambiar a los titulares y realmente no mejora absolutamente nada del sistema de justicia. Y lo que más o menos ha funcionado, que es la carrera judicial, que también aceptamos, y creo que los tres podemos estar de acuerdo, los cuatro, en que sí se necesitan mejoras para el Poder Judicial, pero no va a ayudar en nada a cambiar a los titulares de golpe. De hecho, eso va a frenar todos los juicios. Sabemos que cuando hay cambios de titular, hay que paralizarlos, en pocas palabras, para notificar que llegó un juez nuevo. Y si estamos en juicios orales, donde el mismo juez debe recibir las pruebas y dictar la sentencia, pues ya los viciamos. Perdón, si me permiten, para mejorar, Miguel, y para complementar, a ver, es que queremos una justicia más rápida, más pronta, pues entonces hay que hacer ver que realmente tenemos nada más aquí en México 4 jueces por cada 100,000 habitantes, cuando realmente el estándar internacional para una justicia pronta es de 65 jueces por cada 100,000 habitantes. De manera que 65 contra 4, pues no lo podemos lograr. A ver, yo en el tribunal vemos más de 1,500 asuntos al año. Resolvemos al mes como 180 asuntos. Si tú pones esos 180 asuntos por 150,000 pesos, pues no vas a ver que cada juicio, digamos,
si me pagaran por asunto, pues ganaría menos de 2,000 pesos por cada amparo resuelto. Y yo te pregunto, entonces, ¿cuánto ganan el abogado particular por demanda? Pues fácil, yo creo que cobrará mínimo unos 10,000 pesos por demanda. Y es importante hacerle ver a tu auditorio, y como bien dice Miguel, la justicia o el amparo no le cuesta al gobernado. Esto es, el acceso a la justicia es gratuito, y si no cuentan con un defensor, recursos para un defensor, tenemos la Defensoría Pública Federal. Exacto. Que brinda el servicio tanto de defensores como asesores jurídicos, ¿no? Perdón. Exacto, por la interrupción. Si me permites, por ahí alguien decía que urgían abogados gratuitos para asesoría, urgían abogados para asesorías gratuitas para la población. Existe en general en los estados y a nivel federal el Instituto de la Defensoría Pública, y hay abogados gratuitos para todo aquel que no tenga los recursos para ser defendido por un abogado particular, independientemente de que, como bien decías, magistrado, la justicia en México es gratuita, diferente a la mayor parte de los países del mundo. La justicia en Estados Unidos es carísima. Y si tú accedes por eso ya las controversias, las demandas, digamos, son las menos, porque hay sistemas de control y de resolución de controversias alternos para no llegar al juicio, porque un juicio en Estados Unidos te sale carísimo, ¿están de acuerdo? Sí, ahorita que mencionas eso, Pancho, yo platicaba, con toda esta situación de que la reforma plantea cesarnos a todos, dejarnos sin trabajo, no podemos litigar en donde estamos ubicados durante 2 años, en toda nuestra carrera tampoco hemos podido, los jueces son los únicos funcionarios que no pueden tener otro ingreso por alguna actividad profesional. O sea, cuando decidimos hacer carrera judicial es porque vamos a vivir toda nuestra vida solamente con nuestro salario. Y te digo, no obstante eso, se propone el cese de todos y se deja volando este sistema de justicia, no se invierte presupuesto en más jueces, tampoco en defensorías de oficio, y bueno, tenemos un problema donde la reforma, al contrario, creo yo, más que acercar la justicia, la está alejando. La está alejando de la ciudadanía. Y más, si me permiten un paréntesis, hemos hablado de la politización de los jueces. Si me permiten un paréntesis, Miguel Yunes acaba de anunciar que va a votar a favor de la reforma judicial. Sí, pues, entonces, pues ya lo lograron estos infelices, y Miguel Yunes, pues tenía que salir el traidor, ¿no? Qué triste ver esto, pero yo creo que no va a caer, porque finalmente el Poder Judicial pues tiene que ejercer sus defensas. A ver, yo te digo, ¿a poco si hay una reforma de gran calado como esta, o incluso del núcleo duro de derechos fundamentales, por más de que el numeral 61, fracción primera de la ley de amparo diga que no procede contra las reformas, pues hay que entender que esa es la regla general? Y yo creo y estoy seguro que nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación va a retomar el tema de la procedencia, máxime que en tratándose de vicios procedimentales o del procedimiento legislativo, como lo hay en este procedimiento que estamos viviendo. ¿Cómo es posible que una legislatura anterior haya hecho el dictamen en la Cámara de Diputados y que se haya presentado ante el Pleno a una nueva legislatura? Si tú ves la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que regula precisamente al Poder Legislativo, señala que en la primera sesión únicamente podrán verse 2 legislaciones o iniciativas, mejor dicho, de carácter preferente. Y el párrafo último, si mal no recuerdo, es el artículo 75, dice: las reformas y modificaciones a la Constitución no pueden tener el carácter de iniciativas preferentes. Esto es, no son preferentes, y esto es la lógica. ¿Por qué? Porque reformar o modificar la Constitución por sí solo necesita reflexión.
no prisas y una reforma al vapor por capricho y por venganza. De manera que estamos ante un procedimiento de reforma constitucional totalmente desasiado, con múltiples violaciones a las reglas previstas para el procedimiento respectivo. Oye, magistrado, pero también para que se dé la procedencia constitucional necesitan que los 43 senadores estén solicitándola. Si no son los 43, no hay procedencia. Bueno, pero veremos a ver algún amparo de compañeros o... Mira, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues evidentemente sabemos que está controlada también tristemente como distintos órganos autónomos que se fueron apoderando en su momento en este gobierno. Pero bueno, vamos a ver dentro de los sujetos legitimados y si no, insisto, yo creo que debemos retomar el tema de la procedencia del juicio de amparo, porque finalmente viola derechos fundamentales de los juzgadores, pero también de los propios justiciables y más, yo te diría que con mayor magnitud hacia ellos, porque nosotros como gobernados todos tenemos derecho a que se nos imparta una justicia autónoma independiente y esa pues se logra precisamente con jueces que no dependan del Ejecutivo y el Legislativo. Y aquí desde el momento que jueces y magistrados son propuestos como candidatos, pues evidentemente ya no hay esa independencia, sino una dependencia y vas a querer como juzgador para reelegirte y para quedar bien, pues con la gente que te propuso, lo cual pues es en detrimento de la justicia. Por ende, yo creo que sí se va a luchar, no creo que esto vaya a acabar aquí. Esperemos que no acabe aquí porque por lo que viene es muy grave para el país. ¿Qué nos podrías decir, Jorge, de lo que puede venir para el caso de que se apruebe la reforma judicial? Mira, yo realmente veo que esto es como una manzana envenenada, te voy a decir por qué. Ellos saben que tiene muchos vicios de ilegalidad. Para empezar, falseando una licencia. Bueno, y además de lo que decía el magistrado de lo de una legislatura que casi ya le dejó el trabajo hecho cuando pues eso no es lo correcto, lo más adecuado. ¿Qué tienes? O sea, vicios en el procedimiento, ¿por qué? Uno, la licencia que presentó Miguel Ángel Yunes dice que estaba muy mal, que algo así de que estaba mal de la espalda, que no podía caminar, y bueno, está en su legítimo derecho, ¿no? Pero, o sea, dijeron una mentira para que subiera el papá, y luego ahorita que se fueron a la casona de Jicotencal, ay, a todo dar riéndose, ¿no? O sea, y luego creo que sí está detenido al parecer el papá del otro legislador, el de Movimiento Ciudadano. Sí. Y sí está detenido. O sea, chéquense los alcances, o sea, sí está detenido, ¿no? Alguien ya ahorita lo fue a verificar, creo que lo van a hacer. Ya está verificado, está detenido y él está ahí con su papá. Amedrentando a un senador para mostrarle a los demás, hey, si están contra mí, si ejercen su voto contra mí, miren lo que les puede pasar. Por eso no tocaron a las fiscalías, porque las fiscalías las pueden usar los presidentes de la República y los gobernadores como medio de presión para sancionarte, para callarte o para no actuar. O sea, no dejaron que un senador ejerciera su libre voto. El otro mintieron o hicieron una artimaña para burlar la ley y que otro fuera el que votara, ¿no? Porque ya había dado o ya había manifestado el hijo que iba a votar en contra, ¿no? O sea, si eso hacen con senadores, ¿tú qué crees que van a hacer con jueces de distrito o magistrados para que salieron de tu lista? ¿Tú crees que te van a resolver en contra? Creo que esta Ernestina Godoy lo dijo una vez, ¿no? Ah, pues si resuelven mal, les echamos el Tribunal de Justicia de Disciplina. O sea, va a ser algo represor. Y hay mucha inconstitucionalidad ahí
por ejemplo, hay 5 y el recurso que procede en contra de, si resuelven 3 por el Tribunal Constitucional, alguna suspensión, si te vas a recurso, lo resuelven los 5 del Pleno. O sea, pues ya 3 ya te van a votar igual. ¿Y por qué te decía lo de manzana envenenada? Porque ellos saben que la Corte puede ejercer una facultad más o menos así como lo hicieron con la reforma 2021, una consulta de algo que esté ilegal. Así se declaró ilegal el 13º transitorio que extendía el periodo de Saldívar. Ellos saben que lo pueden hacer. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues te hago una ley toda ahí mal, y cuando la Corte resuelva y diga, bueno, esto se violó, van a decir, ya ven, pueblo, la Corte está resolviendo, no se quieren quitar sus privilegios, se resuelven ellos mismos. Yo creo que otra manzana de las otras que mandó el plan A, el plan B, todo fue de tal manera de minar a la Corte. Y pues bueno, ahora pues tiene una ministra ahí dentro que dice que trabaja, y el otro día en Twitter lo comentaban, que lleva 0 asuntos del 8 de enero hasta la fecha presentados al Pleno, porque recordemos que funciona en salas y en Pleno. Entonces, yo estoy viendo aquí, perdón, a Bombón, y yo precisamente traía un tema porque el día de hoy tuvimos aquí en Querétaro la presencia nada menos ni nada más que de la jueza interamericana Nancy Hernández López, que es la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dio una conferencia magistral en el Tribunal Superior de Justicia de Querétaro. Me invitó mi buena amiga, la magistrada presidente Mariela Poncevilla, y decía la jueza interamericana, la presidenta de la Corte, que cuáles son los desafíos, ¿no?, de los países que conformamos la región interamericana, y dentro de ellos nos decía precisamente la cooptación de la justicia, y nos puso el caso de Nicaragua y Venezuela, donde precisamente una vez que logran llegar al poder los respectivos titulares, ¿no? Ya sabemos de quién hablábamos, en cada uno de los países. ¿Qué pasó? Pues también se fueron con todo a la yugular contra los magistrados de la Corte Suprema y los magistrados de Derecho Constitucional, los destituyeron, pusieron a jueces sin carrera, lo cual pues afectó evidentemente la democracia, las inversiones, tanto internas como externas, y ya una vez que logran tener ya cooptada la justicia, que aquí sería en 2027, porque pretenden en 2025 quitar a la mitad de los titulares y en un momento dado en 2027 la otra mitad, ya en 2027 que esté cooptada la justicia, entonces ya no va a haber jueces en México, digamos, autónomos, independientes, y si tú eres opositor al gobierno, pues como pasó en dichos países, después de que se cooptó la justicia, cambian los jueces y se van después contra los opositores, y una vez que logran vencer, digamos, a los opositores y exiliarlos o detenerlos, ya proceden contra la confiscación de bienes en contra de la sociedad. Entonces, tristemente, pues vemos dos ejemplos de países hermanos de Latinoamérica donde estamos siguiendo los mismos pasos, Pancho. Sí, claro, y aquí el tema es que lo que viene es el autoritarismo, o sea, aquí ya no hay de que este país se pueda remendar. Yo lo que veo que sigue es la convocatoria al constituyente para hacer una nueva constitución, porque lo que hace la reforma también básicamente es anular al Tribunal Constitucional, en el que fue constituida la Corte pues desde hace muchísimos años, ¿no? Yo creo que esto anula todas estas facultades constitucionales de las que estaba dotada la Corte para hacer un tribunal constitucional. Y pues lo que van a tener es un tribunal a modo, como lo hay en Venezuela, como lo hay en Nicaragua, como bien dices,
como lo intentaron hacer en Perú, que no pudieron, como lo intentaron hacer en Ecuador y en Bolivia, que en Bolivia sí lo hicieron también, pero bueno, ahora traen un problema gravísimo. Ahora esos jueces electos son los que están llevando o tratando de llevar a juicio a Evo Morales también. Entonces, bueno, esto es muy complicado. O sea, yo veo, a partir de que se apruebe esta reforma, yo ya veo un México totalmente diferente. No sé qué opines, Miguel. Miguel. Bueno, Miguel ya no está. Perdón, Bueno, perdón, olvidé prender el micrófono. no te preocupes. Te comentaba que ahorita que tocamos este tema de cómo va México, qué es lo que va a pasar, yo me quedé en Saltillo, no me concentré en la Ciudad de México como muchos compañeros, muy valientes, por cierto, pero aquí nos quedamos apoyando con una marcha donde convocamos estudiantes, profesores, abogados, empresarios, población civil en general. Nos fue muy bien. Y justamente lo que platicábamos ahí era que pues esto todavía no se acaba. El proceso legislativo, pues digo, todo parece, ahorita ya con lo que comentamos del voto de Yunes, pues creo que en el Senado ya está perdido. Faltan las legislaturas, que bueno, sabemos que la mayoría de los estados también ya tienen afinidad con el partido oficialista, pero la batalla sigue, la batalla sigue. Que se apruebe esta reforma no significa, desde mi punto de vista muy particular, que se vaya a implementar exitosamente, porque es un bodrio, es una cosa completamente imposible de realizar desde el momento de las elecciones, desde el momento de tener boletas con cientos o miles de nombres para que tú apuntes los nombres de las personas de las que quieres que sean jueces en una boletita sobre 300 cargos, por ejemplo, en la Ciudad de México, los millones de boletas que se van a tener que imprimir, los millones que se van a gastar en la organización de las elecciones, etcétera. O sea, ¿quién va a pagar las campañas de los exacto, aspirantes a jueces? Dice la reforma que no va a haber financiamientos, pero también dice que en las elecciones normales, como la presidencia, pues no debe de haber campaña antes de tiempo, y nosotros tenemos un México con 6 años en campaña y no pasa nada. Entonces, el problema es que se deja la puerta abierta a que intereses poderosos, económicos, criminales, políticos o los que tú quieras, sean los que financien a los jueces. Ahora, ahorita que comentaban en Bolivia, el porcentaje de votación es del 10%. A la gente no le interesa votar por los jueces. Y en México, como lo están haciendo, votar 300 jueces en un trancazo, donde vas a estar parado anotando nombres media hora, pues veo muy difícil que haya participación, y nos parece que esta reforma está hecha para que la gente no vaya a votar y, por lo tanto, como en Bolivia, sean los jueces del oficialismo los impuestos para ocupar estos cargos. Y digo, pues, ¿qué viene para México? Un sistema donde el poder está concentrado en una sola fuerza política, en este caso, pues ya sabemos, el partido oficialista. Un México donde la protección de los derechos humanos de un plumazo retrocedió varias décadas, y pues donde se va a prestar a un montón de arbitrariedades. Ahora sí va a llegar el gobernador a expropiarte tu casa, y cuando promuevas el juicio de amparo, pues resulta que es el compañero que antes estaba en el mismo partido y que hicieron campaña juntos 4 años antes, etcétera. O sea, creo yo que viene un sistema en el que lo menos importante va a ser proteger los derechos de las personas. Y los jueces, como le deben la chamba a quien los propuso y a quien los votó, pues se van a preocupar más o por cumplirle al patrón político que los propuso, o por dictar las sentencias más populares, sean o no
las correctas, ¿no? Entonces yo veo una afectación muy grave a los avances que teníamos en la protección de los derechos de las personas y que sí me preocupa mucho y que creo yo que amerita seguir luchando para que la reforma en su caso o bien no se implemente, se corrija sobre la marcha o incluso se eche para atrás en otro proceso legislativo. Lo veo muy difícil, pero tampoco creo que sea algo totalmente imposible. Ahora, Miguel, que después de aprobada, digamos que todo indica que van a aprobar la reforma. ¿Qué viene para ustedes? Para ustedes, para los trabajadores del Poder Judicial, para los jueces, para los magistrados, para los ministros. O sea, hoy hay una rebelión, digamos, ¿no? Una rebelión positiva. Resistencia. Una resistencia, sí. Llamémosle resistencia, que la ministra Piña se puso la playera de Somos la Resistencia. Hay unos que la criticaron, otros que les pareció muy bien que lo hiciera. Pero ¿qué viene para ustedes? Porque la implementación, pues tiene, al momento de entrar Claudia Sheinbaum y haberle dado el regalo, porque obviamente esto es un capricho de Andrés Manuel, y ellos mismos, la gente de Morena dijo que se lo iban a regalar a Andrés Manuel antes de que se fuera. Lo dijo este hombre, el presidente de Morena, ¿cómo se llama este? Mario Delgado, el ojos de sapo, bueno, Mario Delgado, dijo, es un regalo que le queremos dar al presidente, como si viviéramos en Nicaragua, literalmente, o en Venezuela. Y bueno, ya lo van a lograr. Pero esa resistencia, ¿hasta dónde está dispuesta a llegar ustedes? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? Obviamente todos necesitamos apoyarlos, todos necesitamos seguir en esa resistencia, pero ustedes, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar? Mira, ahorita lo que viene para los jueces es pues el cese. La reforma lo que plantea es que en 2025 se vayan la mitad, en 2027 se vaya la otra mitad. ¿Cómo se va a elegir a los que se van? Por tómbola. Aunque suene a chiste o a broma, es el sistema. Entonces, pues digo, lo que viene el próximo año es que la mitad o nos vamos. Y pues se va a hacer un procedimiento extraordinario de elección organizado supuestamente por el INE para realizarlo. Ahora, este movimiento, como bien decía el magistrado de resistencia, pues en un principio tenía como fin que la reforma no se aprobara. Eso, de hecho, aún está a punto de aprobarse, pero aún tiene esa finalidad. Y la JUFED, los comunicados oficiales, todos los voceros del Consejo de la Corte, los jueces que estamos en redes sociales, todos lo vemos de la misma forma, ¿no? La idea es frenar esto y replantearlo, corrigiendo lo que sí necesita corregirse y mejorar lo que es bueno, lo que ya es bueno. Entonces, ahora que ya estamos en la inminente reforma, no te puedo decir que ya hay un consenso absoluto de todos los titulares, no nos hemos sentado los 1,600 a hacer votaciones como cuando el paro, pero yo sí te puedo decir que por la forma en la que veo a mis compañeros, por la forma en la que veo el esfuerzo que está dando los trabajadores del mismo Poder Judicial de la Federación, que no se ven afectados de inmediato, pero sí se les trunca la posibilidad de ser jueces con carrera judicial. Tenemos secretarios de 15, 20 años que estaban esperando el siguiente examen para ser juez y lograrlo, como nosotros en su momento lo hicimos. Entonces, veo yo su actitud, su postura, y te puedo casi asegurar que esto no se va a detener. Coincido. No vamos a decir, ya aprobaron la reforma, bueno, vámonos a chambear a que nos caiga la guillotina. Claro que no. Quizás habrá maneras de conciliar la función que hacemos con la actividad de la protesta. Creo que es algo que vamos a consensuar, estoy seguro de eso, y vamos No, así es. se eche para atrás.
porque no se va a poder implementar. Estoy seguro que no se va a poder implementar porque es una barbaridad. A corto plazo, Miguel, no, ni siquiera hay una ley reglamentaria para el procedimiento de elección. O sea, es como bien dices, un bodrio. Pero a corto plazo, Miguel, magistrado, Jorge, ¿cuáles son los recursos legales que existen para poder parar esto? O sea, todavía, nos decía Jorge y también el magistrado, todavía se puede parar esto. ¿Cuáles son los recursos legales que quedan para hacerlo? Yo te mencionaba el de la opinión, más o menos una opinión similar a como hizo la Corte en aquella reforma de 2021, ¿no? O sea, que le comentaron, oye, hay un vicio de inconstitucionalidad en esta reforma por el transitorio. Ah, bueno, lo voy a revisar. Y ahí salió por unanimidad, ¿eh? O sea, y uno de esos aspectos se toca en la reforma. O sea, ahí a Saldívar le querían prorrogar el periodo violando la Constitución. Y ese mismo defecto trae la reforma con los magistrados electorales. Y si te pones a desmembrar, pues bueno, no fuimos nada más los del Poder Judicial de la Federación quienes detectamos deficiencias técnicas de la reforma. Tú acabas de mencionar una. No tienen ni siquiera la legislación secundaria para la elección. No tienen el dinero porque han dicho, de los fideicomisos. Esos fideicomisos primero estaban en Acapulco, o sea, todo para los niños. Y escuché una legisladora, no recuerdo ahorita el nombre, creo que es de Baja California. Pero Baja California, bueno, la que se conocía como Baja California Norte. Y que decía así de que, pues bueno, la vez pasada Saldívar no se quedó. Pues claro que no se quedó porque la Corte interpretó y declaró inválido ese artículo transitorio. Ahorita tiene muchos vicios de inconstitucionalidad esta legislación. Lo dijo la Barra Mexicana de Abogados, lo dijo el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM con un documento en el que señaló 20 puntos, lo dijeron los abogados litigantes, ¿no? Y hasta me gustó lo que dijo un doctor, creo que es Luis Enrique Pereda, de la Barra Mexicana de Abogados. Dice, ¿por qué tanta prisa? No conviertan al Poder Judicial en otro INSABI. O sea, todo lo que aprobaron en la anterior legislatura, si se declaró ilegal o se suspendió, pues fue porque estaba mal. O sea, y sería, pues contrario a derecho aprobarlo, no decir nada, ¿no? ¿Qué viene a corto plazo? Te pongo un ejemplo. Ya aprobaron ampliar el catálogo de delitos por prisión preventiva oficiosa, contrabando o esto, lo que tú quieras. ¿Qué va a pasar? Como las fiscalías no se tocaron, intégrenle una averiguación a fulanito de tal por, ¿cómo se llama? Defraudación fiscal o algo, y pónganle prisión preventiva. Antes la combatías con los jueces de distrito, que nos anima, o sea, que con estudios, con cuestiones de constitucionalidad e incluso criterios de la Corte Interamericana decíamos, oye, tu prisión preventiva oficiosa está mal nada más porque lo digan, porque tal, no, demuéstrala, argumentala. No estamos, ¿qué va a pasar? Pues ningún juez se va a aventar a ampararte porque tu prisión preventiva esté mal o porque te hayan detenido ilegalmente. ¿Qué van a decir? No, van a hablar mal de las procuradurías. Déjenlo ahí hasta que salga. O sea, eso es lo que va a venir y eso es lo que no han visto, pues porque el señor le supo llegar a la población regalando dinero. O sea, no, claro. Y lo decía el otro día alguien, a ver, sí, te dan tu pensión del bienestar, pero no te dan medicamentos. Entonces yo preferiría que me dieran una pensión del bienestar de grande más, pero tener mis medicamentos de primera calidad, tener mis cirugías cuando me tocan, que me manden a un hospital de tercer nivel. O sea, me ha tocado resolver amparos en los que la gente tiene derecho a que los trasladen porque están mal, no hay especialista en la región. ¿Y qué pasa? Pues no cumplen las autoridades. ¿Y qué tiene que hacer el ciudadano? Pues pagarse o hacer una cooperacha entre todos para poder venir, por ejemplo, a Ciudad de México a un hospital de tercer nivel. Yo sí veo, ahora, yo veo una crisis, perdón si la interrupción, yo veo una crisis ahorita constitucional.
No hay que perder de vista que hay 2 suspensiones o más vigentes y esa suspensión, ¿cómo que no está facultada el juzgado de distrito? Una juez, Marta Magaña, oye, muy valiente la jueza, se podrá compartir o no, podrá ser correcta o incorrecta su determinación, pero a ver, la Constitución faculta en el numeral 107 precisamente a los jueces de distrito para conceder la suspensión, esto es paralizar los efectos y que no continúe ejecutándose el acto reclamado, que en este caso era pues el procedimiento legislativo, ¿no? Por los vicios. Claro, que tanto se indignaron por eso. Claro, y a pesar de ello, hay que decirle a tu audiencia, pues la propia Constitución, en el propio numeral 107, señala que el desacato a la suspensión es constitutivo de delito de responsabilidad penal. Esto es, estamos ante una crisis grave de constitucionalidad. Yo quisiera, y así lo quisiera ver, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación asuma y atraiga a la postre y pronto el conocimiento de asuntos, entre ellos relativo a la violación a la suspensión, etcétera, y precisamente hasta esta problemática grave que pone en riesgo, ahora sí, la estructura esencial del Estado democrático mexicano, asuma, insisto, el papel que le asiste, que es el resolver pues, las controversias entre poderes, y aquí se está dando esa, ¿no? Definitivamente, y asumir y paralizar esto ya en definitiva y echarla abajo. Yo te diría simplemente, pensemos en el absurdo de que, es que la Constitución no se puede tocar, o sea, ya una reforma constitucional ya no se puede tocar. Entonces el constituyente dice el día de mañana que ya está permitida nuevamente la esclavitud en México, y entonces no puedes hacer nada porque la Constitución no se toca. Pues claro que no. Es una violación tan grave que yo creo que ahí la Corte tiene que asumir el papel de máximo tribunal ante el riesgo de perder el Estado democrático de derecho. Exactamente, eso, y tiene toda la facultad de hacerlo. Ahora, lo que haga la Corte lo tiene que hacer de aquí a noviembre, porque acuérdate que salen 2 magistrados. Sale el ministro, más que nada uno. Salen 2 ministros. No, Luis María, porque salió antes Saldívar. Saldívar salía junto con Luis María Aguilar, pero se fue precisamente para que López Obrador... Sale Luis María Aguilar. Nada más Luis María Aguilar. Sí. Pero ya con eso, ya solo tendría 7 votos. Digamos, independientes y autónomos, ¿no? Porque pues hoy tenemos 3 que resuelven a contentillo, ¿no? Y serían 4. Sí, con la salida de Luis María Aguilar, claro. Muy bien. Bueno, incluso ahorita he estado leyendo ahorita en los mensajes que están compartiendo los usuarios que están conectados, están reprimiendo con gas pimienta a los manifestantes. Sí. O sea, sí, lo estoy viendo ahorita en la televisión, los están sacando con gas pimienta. Es que se metieron a la casona de Jicotencat, dieron portazo y se metieron y los están sacando con gas pimienta y con una cosa blanca que quién sabe qué sea. Es algo líquido blanco que no son extinguidores, no sé qué sea, pero les están aventando, no sé si es pintura o algo así. Pues ahí está fuerte la cosa, ¿eh? Ahí está la muestra de qué va a pasar. Piensas diferente a cómo está el gobierno, te van a reprimir. Yo creo que, perdón que lo diga, pero los que son periodistas y los que den noticias en contra va a venir una represión, híjole. Los periodistas, de hecho, tienen el carácter de defensores de derechos humanos, ¿no? Así se catalogan y están protegidos y son de los primeros que van a empezar a caer si ejercen un periodismo responsable, ¿no? Sí, eso, mira, aquí están diciendo, porque ya sabes que aquí se meten de todo y bueno, los mandan aquí a varios a decir tonterías.
pero sí se metió la gente ahí a la casona de Jicotenca y los están sacando con, no es espuma, es un líquido y con gas pimienta. Entonces, eso es lo que dices, Jorge, es la represión. Exactamente, ese es el engaño. Ellos entran con una bandera de defender al pueblo, con una bandera, la bandera famosa del 2 de octubre no se olvida, siempre Andrés Manuel ha hecho todo menos reprimir al pueblo, y lo primero que se hace es reprimir al pueblo, ¿no? Y había miembros del ejército, incluso vestidos de civiles en los camiones del ejército mexicano, que no dudes que hasta son los mismos que están reventando esto para reprimir. Y no, esto es terrible lo que se está viviendo. Sí, exactamente. Y Oiga, ahorita pues, se está viendo, perdón, voy a ser muy breve. no, adelante. Ahorita estamos viendo esta reforma que pues aniquila al Poder Judicial, que degrada la función de los abogados, porque esto no se trata nada más de afectar a los jueces, afecta el funcionamiento del Poder Judicial y abogados que públicamente han reconocido que sus despachos han sido exitosos porque tienen al final de la escalera del sistema de justicia un Poder Judicial independiente que resuelve conforme a derecho, y muchas veces pues ellos obteniendo la razón que están peleando. Ellos también se van a ver afectados porque se decía en Twitter, la reforma al Poder Judicial es para que nunca nadie más vuelva a contradecir al presidente. Entonces, ¿cuántos litigios no tenemos contra el INSS, contra Hacienda, contra el ISSSTE por indebidas prácticas médicas, por omisiones de autoridades en materia ambiental, contra proyectos públicos que están destruyendo servicios ambientales como el tren, entre otras cosas? Entonces, todos estos tipos de amparos, todos estos juicios donde el demandado es precisamente el presidente, quien ahora va a proponer a los jueces, ya se cayeron. Siguen los notarios, ya Sheinbaum ha anunciado que va a haber oficinas públicas que presten servicios notariales gratis. Entonces, van contra los abogados, van contra los funcionarios judiciales, siguen los notarios. ¿Qué va a seguir después? Es que ¿saben qué? Los servicios médicos son de la más alta importancia y los doctores cobran mucho, no es justo. Vamos a expropiar los hospitales privados. Y después, es que todo mundo merece casas dignas y los arquitectos cobran un montón. Vamos a limitar la venta de casas. Y cuando quieran protestar, va a pasar lo que hoy está pasando, donde tuvieron que comprar senadores, literalmente, ya sea a las buenas o a las malas, para obtener los votos y la mayoría. Entonces, esto va a ir sector por sector y todavía ni siquiera empezamos a hablar de todo lo que nos va a traer económicamente la pérdida del Tratado de Libre Comercio. Claro. En Coahuila la economía se acaba. El 80% de los coahuilenses se quedan sin trabajo, así rápido. Entonces, ¿qué va a seguir al rato que se acabe el presupuesto para las dádivas que dan? ¿Qué va a seguir? Las reservas, van por las reservas, Miguel. También. Las reservas del Banco de México. Van por los 230 mil millones de dólares de Banco de México. Claro. Pero aquí la pregunta es, abogados, ¿hasta dónde? Porque mira, todo esto, todos lo tenemos ya proyectado y ya tenemos visto hacia dónde va. Y sabemos que de entrada lo que Andrés Manuel dice que es la mayoría del pueblo no es la mayoría. 36 millones de votos en favor de la Cuarta Transformación no es la mayoría de 100 millones que tenían derecho a votar. Aún los que no votaron, si no fueron a votar por la Cuarta Transformación, quiere decir que no querían votar por ellos. Entonces, la mayoría de los mexicanos somos 64 millones. La pregunta es, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar por defender nuestra democracia? Porque todos aquí, los cuatro que estamos aquí hablando, somos abogados, todos estamos de acuerdo en que lo que debe primar es el Estado de Derecho
todos estamos de acuerdo en que la Constitución está hecha por el pueblo, dimana del pueblo y para el pueblo, cosa que no tienen muy claro los de Morena, pero ellos van a poner su Constitución, ellos van a cambiar la forma de vida en México y el plan no es nada más de ellos, el plan viene más allá, viene el tema del Grupo Puebla o que era el Grupo de Río, viene todo este tema del progresismo, de lo que va a estar infectada esa Constitución, el neosocialismo que le llamo yo, o neocomunismo, y hasta dónde estamos los 64 millones de mexicanos dispuestos a llegar para que esto no suceda. ¿En realidad estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias o vamos a dejar que esto se convierta en un país progresista, ¿no? O socialista? Es mi pregunta. Pues eso hay que preguntárselo a la gente. Nosotros por parte del Poder Judicial de la Federación vamos a dar la lucha hasta donde podamos, tope donde tope, pero yo creo que la gente, así como cuando juega la selección mexicana, se une, pues yo pediría que piensen que esto es más que un partido de la selección mexicana, es preservar no solo la selección, a toda la unión, de manera que pues yo los invitaría a que nos unamos como si estuviera jugando la selección mexicana y les demos en su Mauser a todos. Ahora, magistrado, esto que dices acá desde el Poder Judicial, pero antes de eso eres ciudadano. Y ahí va mi pregunta, porque acuérdense que si esto prospera, pues ya no hay Poder Judicial como lo conocemos, ¿no? Otra cosa que les quería preguntar, ¿ustedes estarían dispuestos a volver a concursar? Bueno, ya no sería concursar, sino a candidatearse para sus puestos. Pues mira, yo definitivamente no sé Miguel, pero yo no. No, yo ¿Tú, tampoco. Miguel? Yo tampoco. Jorge. Como dijo el ministro Lainez, tengo principios y yo no pienso formar parte de esa simulación de justicia. Exactamente. ¿Tú, Jorge? Creo que sería incongruente con lo que he dicho. O sea, he dicho que el voto popular está mal, le hemos explicado. No me inscribiría porque no creo en esa ley y además porque no me va a permitir juzgar como lo he hecho hasta ahora, de manera independiente, de manera imparcial. Van a llegar y te van a decir, tienes que resolver así porque le conviene al gobierno. Un ejemplo nada más, hemos concedido amparos contra reducciones de pensiones o les han hecho unos documentos donde les compensan, ¿no? Porque ya es inconstitucional un artículo ahí del reglamento de pensiones. ¿Tú crees que los jueces ahora van a...? Porque eso implica un gasto para el gobierno que te tienen que devolver. ¿Tú crees que los jueces van a resolver? No, te van a decir no. Y hazle como puedas, porque la resolución del juez la va a revisar unos magistrados, también electos por voto popular, que van a decir no, hasta ahí. Entonces, ese es el riesgo que corremos. Y además de lo que decía el magistrado, de la crisis constitucional, mira todo lo que pasó hoy. O sea, alguien que está siendo investigado por procuradurías y lo que tú quieras, desees, o sea, como me vas a favorecer, te voy a eliminar todas tus carpetas de investigación, ¿no? O sea, más corrupción. Pero, si tú le preguntas a alguien, a un seguidor, pues está bien, ¿no? O sea, no lo ven técnicamente. Hoy, y tristemente, no hacemos nada, hablo de la población, porque no te toca tu círculo cercano. Y me tocó ver un ejemplo de una seguidora de López Obrador, ahorita no recuerdo el nombre, pero que en Twitter decía, ay, sí, cuando las elecciones, diciendo mil y un cosas, ¿no? Que era el mejor presidente y lo que tú digas. Pero cuando su mamá estuvo enferma y la tuvo que llevar a una clínica del IMSS o del ISSSTE en Pachuca, la verdad no recuerdo si era IMSS o ISSSTE, en Twitter, ay, por favor, si alguien, mi mamá no ha sido atendida, no es posible que nada más haya un neurólogo en la clínica del IMSS, no sé qué. ¿Y sabes qué pasó? Todo el mundo diciéndole, pues, espérate que los servicios de salud sean de Dinamarca, disfruta lo votado, espérate que te atienda
un médico cubano. O sea, Sí. ella ya reclamó las deficiencias que tiene el servicio de salud cuando le afectó. Yo lo único que le dije es, qué pena, me dio mucho tristeza ver cómo nos ha dividido este presidente. Lo único que le dije es, si el derecho a la salud de tu mamá sigue siendo sin atender, acude a un juzgado de distrito ahí de Pachuca y el juzgado que esté de guardia te va a tomar la demanda por comparecencia, te va a hacer levantar una comparecencia y va a mandar a requerir que se atienda a tu mamá. Eso es lo que estamos, pero eso ya no lo vamos a tener, ¿eh? O sea, eso olvídate, porque ya va a haber jueces que le van a deber el favor a la Cámara de Diputados o Senadores o a la Presidenta de la República por haberla puesto en la lista, ¿no? Porque no va a haber una elección libre, no es que tú digas, ay, yo, Pancho Rivera, soy abogado y me quiero... No, van a ver de toda la lista, este sí, este no, y si son muchos, tómbola, ¿no? Sí. Y si de por sí hoy por hoy, ¿no? La gente desconoce que tienen acceso al juicio de amparo, les quieren hacer creer que el amparo es de los ricos. No, el amparo es para todos. Lo que pasa es que falta educación a la gente, hacerles saber cuáles son sus derechos y cómo se puede defender y cómo se le pueden garantizar. Por eso es que muchas veces no acuden al juicio de amparo. Ahora que salíamos, decían, es que yo no sabía que existía casi el juicio de amparo. Pues sí, es falta de educación, pero pues hoy por hoy vemos cómo la educación del bienestar pues quita materias esenciales que si de por sí la educación ya era deficiente, pues ahora adoctrinados pues van a menos a saber los derechos que tienen para acceder a una justicia, la cual, pues como bien destacan todos, pues va a ser una justicia a modo y a contentillo del gobierno. Sí, claro, y ese es el peligro. Bueno, pues si ustedes así lo deciden, vamos a hacer una reflexión final. Yo les agradecería, si quieres, empezamos contigo, Manuel, una reflexión para la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, y para pues decir un poco que hacia dónde vamos, ¿no? O sea, ya está dado el voto, desgraciadamente, en favor de esta reforma. ¿Hacia dónde va el Poder Judicial actual, como lo conocemos hoy? ¿Y cuál sería la reflexión final? ¿Y a qué nos invitarían a estar con ustedes, a seguir luchando? ¿Cómo podemos hacer algo para que esto no llegue a cambiar nuestra forma de vida? Miguel, perdón. Perdón. Perdón, yo dije, a ver, ¿quién es Manuel? No, mira, perdón, es que había dicho Miguel y luego Manuel, perdón, Miguel. Sí, no te preocupes. Pues mira, la reforma judicial nos afecta a todos. Todos vamos a ver muy reducido nuestro derecho a que cuando seamos víctimas de una injusticia, lo podamos reparar mediante un juez. Entonces, esta razón es la que pues, nos obliga como jueces en defensa de la independencia judicial, de la democracia, y como ciudadanos mexicanos en protección de todos nuestros derechos, pues a protestar, a irnos a paro, a salir a marchar, a exponernos a los medios de comunicación, dar entrevistas, participar en espacios como estos, precisamente para informar a toda la sociedad de lo que está pasando. Yo tuve una muy buena experiencia hoy porque durante las últimas semanas hemos estado yendo a las escuelas, los estudiantes han sido muy receptivos y hoy nos acompañó un salón completo de los estudiantes que fuimos a visitar ayer. Entonces, los jóvenes están muy preocupados. No todos eran abogados, nos han invitado a escuelas de todo tipo. Los jóvenes están preocupados porque se está cimentando el futuro que ellos van a vivir como adultos. Entonces, así como ellos, lo que yo les pido es háganse escuchar,
Las redes sociales, benditas redes sociales, como dijeron alguna vez, las redes sociales nos dan mucho alcance. Sé que no todos tenemos acceso, pero si tenemos la forma de expresarnos mediante redes y de presionar a nuestros legisladores y autoridades para que escuchen verdaderamente al pueblo mexicano, creo que es lo menos que podemos hacer hoy en día. Y si pueden unirse a las marchas y manifestaciones que estamos haciendo, pues todavía mejor. Viene la aprobación del decreto en todos los congresos locales. No está de más hacer ver en las legislaturas locales la postura de la gente. Yo creo que se van a organizar incluso algunas protestas o marchas pacíficas a cada una de las legislaturas, precisamente para evitar que autoricen esto como si fueran una mera oficialía de partes como el Congreso Federal. Entonces, es a lo que yo los invito, a que si no están a favor de la reforma judicial o estando a favor, investiguen, analicen, escuchen, vean datos, no se crean las novelas que se cuentan ahí de repente en las mañanas, tengan un criterio propio y juzguen ustedes mismos si esto está bien o está mal. Y si creen que la reforma no es lo correcto, ayúdenos a que nos escuchen, únanse a nosotros, presionen en redes sociales y creo que es lo que como ciudadanos todos podemos hacer. Cuando las instituciones fallan, la ciudadanía es el último contrapeso. Miguel, un favor, a grandes rasgos, para toda esta gente que solamente repiten lo que escuchan en las mañanas o lo que les dicen que repitan, a grandes rasgos, ¿por qué la reforma judicial no debe de ir adelante? No sé, en 2 o 3 puntos rapidísimos. Claro, una, porque los están engañando. Se está dando una falsa idea de que el pueblo va a elegir a los jueces, cuando realmente los políticos que estén en los 3 poderes van a hacer su designación y el pueblo únicamente va a ratificar a cualquiera de los que ellos ya eligieron. 2, las personas ya no van a tener libertad de ser jueces como nosotros ahora en carrera judicial, porque van a depender del favor de un político para llegar. 3, lo que se dice de la corrupción, de la impunidad, de que los jueces liberan delincuentes, es una mentira. Repito, los jueces conocen 2 de cada 100 delitos y los otros 98 se quedan muertos en la fiscalía o son mal integrados por la fiscalía. Y estos 3 son precisamente los fundamentos de la reforma, que son, basta analizar ahora sí algunos datos duros, comprobables y verificables cuando ustedes quieran, para darse cuenta que esta reforma está basada en un montón de mentiras y de prejuicios. Pues muchas gracias, Miguel. De verdad te agradezco mucho. Fue un gusto haberte tenido aquí. Y me gustaría, emplazo a los 3, digo, ahorita le voy a pedir al magistrado y al abogado Jorge que también hagamos una reflexión final, pero pues te agradezco mucho, Miguel, y me gustaría, los comprometo, ojalá puedan, para que la próxima semana, una vez que ya estemos más tranquilos y ya sepamos el resultado de todo esto, pues nos volvamos a reunir para ver qué es lo que se va a seguir haciendo, qué es lo que va a seguir haciendo el Poder Judicial y para seguir hablando de esto. ¿Les parece bien? Con todo gusto, con todo Sí, gusto. claro. Estamos dispuestos. Ok. Muchas gracias, Miguel. Magistrado, ¿nos puedes dar tu reflexión final y los puntos por los que la gente debe entender que esta reforma judicial es perjudicial para el país? Sí, claro, pues mira, nunca había visto un sexenio con un presidente tan mentiroso. Y así como dice que ya hay un sistema de salud en ciertas entidades federativas mejor que el de Dinamarca, pues les está haciendo creer que la justicia va a ser mejor de la que tenemos hoy en día, que aceptamos es deficiente, pero nos falta presupuesto. No tuvimos ni el 1% cuando internacionalmente la Corte Interamericana ha dicho que debe ser cuando menos el 2% del presupuesto total.
para que pueda avanzar esto, ¿no? De manera que, pues al igual que con la salud, pues desgraciadamente va a pasar con la impartición de justicia y lejos de mejorarla, pues esto va a ir pero hacia atrás, ¿no? Vamos a tener jueces inexpertos que si de por sí, hoy por hoy, hay múltiples criterios con juzgadores que tenemos experiencia cuando integramos, por ejemplo, colegiado y diferimos y hay soluciones difíciles en los casos, pues ya te encargaré cómo les van a estar impartiendo justicia personas inexpertas que vienen además con intereses partidistas o intereses fácticos o incluso intereses del extranjero, ¿no? Pueden incluso algún país extranjero tener intereses en el país, ¿no? De manera que para nada va a ser algo en beneficio y si lo que se buscaba era supuestamente terminar con la corrupción, entonces ¿por qué nos van a permitir supuestamente concursar si somos corruptos, ¿no? Pero pues no lo somos porque pues si ya hubiera alguna cuestión, pues ya hubiesen presentado las quejas, hubiesen presentado las denuncias, hubiesen presentado las pruebas. Hay, como en cualquiera de los tres poderes, manzanas podridas, pero también ha habido sanciones. El Poder Judicial es muy abierto, muy transparente, y se puede consultar y ha habido elementos sancionados por diversas conductas ilegales. Además, como bien decía Jorge, precisamente tenemos unas declaraciones de evolución patrimonial en la cual tenemos que estar rindiéndolas de manera anual y que correspondan nuestros ingresos con nuestros gastos, de manera que no es por ahí, ¿no? Nos quisieron vender o quisieron venderle al pueblo que el Poder Judicial estaba mal, atribuyéndole todo al Poder Judicial de la Federación, cuando, insisto, lejos nosotros de impartir justicia ordinaria, porque eso compete prácticamente a los tribunales de los estados, nosotros más que nada estamos protegiendo los derechos humanos, como aconteció en el tema de las vacunas contra el COVID, como ocurre con cualquier enfermedad donde hay riesgo de vida, donde se ordena precisamente de inmediato a través de la suspensión de plano y de oficio que se brinde una atención médica cuando está en peligro la vida de las personas, cuando hay una detención ilegal que no está justificada, ordenamos que sea puesto en inmediata libertad, evidentemente si emana de una detención en flagrancia o está justificada, pues permanecerá recluido o a disposición del juez de amparo. En fin, ¿no? Nosotros velamos porque tus derechos humanos, tus derechos fundamentales se hagan una realidad y tristemente yo avisoro con esta reforma de materializarse que si no se respetan a cabalidad los derechos humanos y no se dan muchos accesos al servicio de agua potable, salud, etcétera, pues con los nuevos jueces, pues menos aún se alcanzará eso, ¿no? Y vemos que debemos recordar que no solamente es esta reforma, sino que hay todo un paquete de reformas que dinamitan el Estado democrático de derecho que es la República Mexicana, y pues lo que viene pues son tiempos muy complicados de no pararse esto. Perfecto, pues muchas gracias, magistrado Salinas. De verdad te agradezco mucho el haber tomado tu tiempo. Bueno, a los tres, obviamente, se los agradezco mucho. Pero, magistrado, entonces estás emplazado, ahí estamos en contacto para que nos volvamos a reunir la próxima semana y sigamos charlando y sigamos apoyando al Poder Judicial, apoyándolos a ustedes y sobre todo viendo cuáles son las acciones que se van a tomar para que esta reforma aprobada, que es lo que parece ser, pues no prospere, porque todavía hay algunos visos de esperanza en donde se podría echar para atrás esto. Encantado, claro que sí, esperaré con gusto tu invitación para estar contigo y con tu audiencia. Muchísimas gracias, magistrado. Gracias a ti.
Jorge, pues tu reflexión final y también los puntos por los que esta reforma no debería prosperar. Voy a tratar de ser breve. Uno, ¿por qué no debería de prosperar? Porque lo que tú necesitas como ciudadano, que es tener una procuraduría con más preparación, con más elementos que te atiendan a la brevedad, que no te juzguen cuando pones una denuncia, no lo vas a tener porque no toca las procuradurías. No vas a tener peritos, expertos que hagan pruebas científicas eficientes. No vas a tener policías investigadoras. Vas a tener policías que con pocos estudios te agarran, te meten, te torturan, o sea, eso es lo que no vas a tener. No vas a tener jueces estatales que puedan resolver apegado a derecho, porque vayamos, aquí el ejemplo de hoy, me tocó ver al Poder Judicial de Ciudad de México que salieran y pidieran, porque el presidente no los dejaba manifestarse, ¿no? ¿Qué te van a decir? Ah, estás peleando con fulanito de tal, pero él apoyó en la campaña, resuélvanle a favor. Se acabó, viene una época muy oscura y olvídate que tengas jueces federales. Te voy a dar nada más unos ejemplos rápidos de los asuntos que hemos resuelto. Olvídate que un juez federal te concede un amparo porque tu hija, tu sobrina o algo se le está acabando la pila del marcapasos y no hay institución de salud que quiera cambiárselo. Olvídate de que tengas una cirugía pronta, de que te den tus medicamentos para alguna enfermedad terminal porque no se los están dando, hay casi que obligarlos. Olvídate que los niños con el espectro autista puedan tener una sentencia de amparo que obligue a la escuela o a la Secretaría de Educación que tengan un maestro sombra, que le adecúen sus planes de estudio. Olvídate que se puedan casar personas del mismo sexo, ¿no? Porque en base a una jurisprudencia y en base a unas sentencias de amparo se han podido casar. Olvídate que alguien pues pueda tener en este caso el asunto de la cannabis, ¿no? O sea, y olvídate que personas del mismo sexo puedan adoptar. Son unos meros ejemplos de lo que se va a acabar, ¿no? Porque qué tal que la presidenta en turno no le caen bien los matrimonios igualitarios, pueden reformar la Constitución y decir se acabó eso y órale. En Rusia sí está, ¿no? Olvídate también, ¿sabes qué? Un tema de madres buscadoras, amparo para búsqueda. Ustedes presentan una demanda de alguien que está incomunicado o algo y lo atendemos a la brevedad y sale el actuario no importando el horario. Olvídate de eso, ya no va a existir. Pero bueno, les vendieron que el Poder Judicial está corrupto. No, el Poder Judicial dicen que resolvemos para los oligarcas. El Poder Judicial resuelve juicios de amparo y el juicio de amparo es para los ciudadanos. Así lo marca la Constitución. Perdón, qué importante todo esto que acabas de decir, porque la mayor parte de la gente, en su suma ignorancia, porque de verdad, la mayor parte de la gente que hoy está en favor de esta reforma, que hoy están gritando que los jueces corruptos, ¿por qué? Porque solamente repiten lo que escuchan en las mañaneras. Qué importante decir todo esto que acabas de mencionar, porque eso la gente no lo sabe. Y exactamente con esta reforma, olvídense de tener todas esas ventajas, porque esa es una ventaja que la ley te otorga, este es un servicio que la ley te otorga, y que aparte, en principio, no te cuesta, ¿no? O sea, digo, en principio, porque eventualmente, pues se pueden hacer comparecencias, se puede hacer por diferentes medios, pero en principio no te cuesta. Y la gente no lo sabe. Esto que acabas de decir de la pila del marcapaso, del tema del maestro sombra, son cosas importantísimas que la gente no entiende que sucede y que los jueces de distrito están haciéndolo. Y la mayor parte de la gente no lo sabe porque además, obviamente, Andrés Manuel eso nunca lo menciona en sus mañaneras, ¿no? Y lo único que él menciona es que son unos corruptos, que está corrompido el Poder Judicial. O que ganamos 700,000 pesos al mes. Exacto. ¿Sabes qué pasa?
el Poder Judicial ha sido se publican todos los años en el Diario Oficial de la Federación cuánto ganan magistrados, ministros, jueces. Pero ¿qué pasa? Es más fácil creerle a alguien, sí ganan. Te digo que a mí me pasó. Dijeron, los ministros ganan 200 y tantos al mes porque se redujeron su salario. ¿Y qué pasa? No, es que AMLO dice que ganan 700 y eso es lo que diga él. Lo acabamos de ver ahorita con unos senadores, perdóname. O sea, ¿sabes qué? ¿Cuántas veces Yunes dijo que AMLO era corrupto, que no sé qué, que no trabajaba, que no sé qué? El cuate el que era gobernador de Oaxaca, AMLO criticó que dejara a su hijo como candidato a gobernadora. Y a Alejandro Murat. Y en automático, al llegar con ellos, ya, una bola mágica los limpió y se olvidó. Lo que hoy pasó, como necesito tu voto, me olvido de tus carpetas de investigación, de tus procesos que traes, y creo que incluso este cuate trae procesos de delitos sexuales contra menores. Bye. O sea, ¿por qué? Porque te necesito. Creo que esta Lidia Cacho también se pronunció, o sea, no, a eso llegamos. Eso es lo que quieren vivir. Lo cual indica que el pueblo es lo último que les interesa a esta caterva de ladrones. Lo único que les interesa es tener el poder. Claro, se comprometieron con sus votantes derivado del partido al que se postularon y no duraron ni un día en su partido, y cambiaron por intereses, ¿no? Entonces, pues así va a venir la justicia, ¿no? Una justicia del bienestar, que el bienestar ¿para quién? Pues para el grupo del poder. Y espérate a que empiecen a quitar las propiedades. Ya va el primer ensayo en Ciudad de México. Claro. ¿No? Ya van a empezar a quitar las propiedades o a decir, o te la voy a expropiar y no va a haber juez que te la defienda. O simplemente, pues ¿sabes qué? Cobras mucho de renta, te lo bajo y si no te lo... Ya vamos a empezar. Cuando nos empiece a golpear en el bolsillo y en las familias, ahí van a decir, éramos felices con los jueces federales que teníamos, pero no lo sabíamos. Perdón que abuse de su tiempo, ya nos estábamos despidiendo, pero creo que este es un tema importantísimo. Les agradecería a los tres, si nos pueden platicar, o como quieran, el que quieran, y si nos pueden platicar de esto, porque la gente, muchos, no creen que sí es una vulneración a la propiedad privada. Entonces, ustedes que son expertos también en estos temas, pues, ¿nos puede platicar tantito al respecto? Bueno, ahorita esa reforma está empezando, o sea, está en el proceso legislativo de inicio, ¿no? Es una propuesta que hizo este jefe de gobierno, ¿no? No, creo que ya la autorizaron, ¿no? Ya la autorizaron, ya está aprobada. Ya la autorizaron. Tienen mayoría porque igual compraron diputados para tener lo que puedan hacer. O sea, es como si tú a una persona extraña le das las llaves de tu casa y le dices, haz lo que quieras en mi casa, vende, duérmete donde... Eso es lo que hicieron, ¿no? Ya no va a haber un poder judicial que vigile que se hagan las cosas bien, porque esta es la primera reforma, pero acuérdense que están en puerta o que van a aprobar también la de desaparición de organismos autónomos. Adiós transparencia, Adiós transparencia de que tú puedas saber. Pero bueno, ese es el México. Bueno, eso ya también, ¿no? Ya desapareció. Ese es el México en el que quieren vivir, ¿no? Y pues bueno, ni hablar. Sí, ahora, esto sí, Perdón, adelante, incluso también retomando el tema de la propiedad, así como está el ensayo, por ahí hay un programa piloto donde están pretendiendo el gobierno de la Ciudad de México facilitar vivienda a bajo costo a universitarios durante 5 años y prorrogable por 2 más, lo cual implica en un momento dado que ellos ya se están metiendo en la función de ser arrendadores, ¿no? O renteros de los estudiantes,
pues el día de mañana, si les funciona, van a decir, pues entonces yo me voy a encargar de dar la vivienda. ¿Y cómo lo voy a satisfacer? Pues Juanito Pérez tiene 2 departamentos, él nada más ocupa 1, entonces el otro, pues yo se lo voy a expropiar porque es una causa de utilidad pública, porque yo le necesito dar vivienda, así como a los universitarios, pues, no sé, a las madres solteras. Y así vamos a seguir, ¿no? Entonces, pues sí, es un grave riesgo, ¿no? Cómo se está perdiendo pues la esencia de la propiedad privada, ¿no? Gracias. Sí, sobre ese tema de la propiedad privada. Perdón. Adelante, Miguel, bueno, adelante. Gracias. Y se está discutiendo mucho, hay muchos sectores que dicen que no, que nada más fue una reforma en la redacción de un artículo, otros dicen que sí, que es un atentado, otros dicen que es un experimento. Yo lo que he visto es que en la reforma hay un párrafo de la Constitución donde se elimina el término de propiedad privada, se elimina específicamente la palabra privada y se agrega que esto sería, o sea, que la protección de la propiedad sería en términos del artículo 27 constitucional. Entonces, aquí el problema que incluso magistrados de la Ciudad de México, una magistrada, no tengo a la mano su nombre, anunció, el problema de la reforma no es tanto su redacción específica porque es ambigua, pero esa misma ambigüedad genera el problema de la interpretación que le va a dar el gobierno de la Ciudad de México, que se puede prestar a afectaciones ya muy desproporcionadas a la propiedad privada y que se ve muy agravado si perdemos un poder judicial independiente. Si el jefe de la Ciudad de México, que en el futuro va a proponer a los jueces civiles de la Ciudad de México, le da una interpretación a este artículo donde va a expropiar masivamente, pues el juez que él propuso no le va a dar para atrás, al contrario, le va a dar la razón. Entonces yo lo veo personalmente como un experimento, van a ver qué pasa. No dudo que empiecen a hacer expropiaciones raras ahí medio curiosas y ver si esta eliminación de la palabra privada en la Constitución aguanta para sostener una resolución judicial de un juez a modo. Entonces, y con esto me preocupa mucho porque está el documento, creo que es el que mencionaba el magistrado Salinas, está el plan de la Asamblea también de Morena, un plan que tienen publicado en una página específica de reforma a la Constitución, en donde eliminan de tajo la propiedad privada y crean permisos de uso. O sea, ese sí es un proyecto que está en esta asamblea morenista, así se llama, así lo pueden buscar. Tiene varios años publicado en internet. Entonces, pareciera que esto que está pasando en Ciudad de México es un experimento de lo que viene. A lo mejor estamos exagerando, sin embargo, ya con el simple hecho de que se abra la posibilidad de estas interpretaciones, pues con un poder judicial cooptado que todo va a confirmar, pues bueno, se vuelve más probable, ¿no? Más complicado. Pues sí, a eso es a lo que vamos y aunque digan que no, eso es lo que sucede en Venezuela, eso es lo que sucede en Nicaragua, eso es lo que iba a suceder en Perú, eso es lo que sucede en Bolivia, eso es lo que iba a suceder en Ecuador. Eso es lo que en algún punto pensaron que podía suceder en España, pero que no los españoles no han dejado que suceda. Y bueno, a eso vamos. Eso es el progresismo, el neocomunismo, como yo le llamo. Y lo que les debe de quedar muy claro, y sobre todo a toda esta gente ignorante que lo único que hace es repetir lo que escucha, es que no son la mayoría. La mayoría no son 36 millones, la mayoría somos 64 millones, queremos un país productivo, que queremos un país con un Estado de Derecho fuerte, firme, que queremos un país en donde haya libertad. Y pues les agradezco mucho, jueces, magistrado, de verdad, les agradezco mucho su tiempo. Fue un gusto platicar con ustedes.
y estamos emplazados la próxima semana, y sería bueno que lo fuéramos haciendo continuamente, porque eso pues le ayuda a la gente a tener las opiniones técnicas, a tener la verdad y a tener una idea diferente de lo que escuchan todas las mañanas. ¿No creen? Claro que sí. Sí, claro que sí. Muchas gracias por el espacio y estamos a la orden, pendientes para la próxima semana. Perfecto. Jorge, Miguel, muchísimas gracias. Excelente noche. Igualmente, gracias también. Francisco, Igualmente, muchas gracias a tu audiencia y pues estamos a las órdenes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias muchas gracias Jorge. a todos por Gracias. escucharnos. Nos vemos. Gracias, Miguel, muchísimas gracias. Bueno, pues ya vieron, aquí aparecieron bastantes ignorantes, como siempre, como la acostumbran a decir pura estupidez, porque están en el descerebre total, porque nada más vienen aquí porque los mandan y porque no tienen idea de lo que es el Poder Judicial exactamente, y solamente repiten lo que les dicen, solamente repiten lo que no entienden. Pero bueno, así es. ¿Qué pasará ahora? Pues vamos a esperar a que se hagan las votaciones. Vamos a esperar a que esto no reviente, porque es un despropósito total lo que está sucediendo. Ya que se fueron los letrados, yo también soy abogado, pero yo soy un grosero. Y vamos a esperar a que estos puercos, porque eso es lo que son, unos puercos que se dedican a extorsionar, se dedican a comprar, se dedican a hacer lo que sea necesario para obtener el poder y para obtener sus beneficios, porque por ahí había bastante. Es que la típica de ustedes ya perdieron sus privilegios. ¿Quiénes tienen los privilegios? Dejen de decir estupideces, por favor, porque ya se dieron cuenta, a ustedes que dicen que nosotros perdimos los privilegios, ya se dieron cuenta que todos los que los dirigen, todos los que están en el Senado de Morena son priistas. Ya se dieron cuenta que todos son priistas y que ustedes, su discurso y su retórica es decir, es que el prianismo, todos los que están ahí son priistas bendecidos por el infeliz de Andrés Manuel, y ustedes como son ignorantes y como no tienen idea de lo que está sucediendo, lo único que hacen es aplaudir como focas sin saber ni siquiera cuál es el beneficio o el perjuicio para este país. Pero bueno, así les gusta y así son. Gambo, vamos a saludarte, mi estimado. Muchísimas gracias. Hermano, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, aquí escuchando a los magistrados, muy buena a la explicación. Ya sé que ya llevas rato y tenemos cosas que hacer para seguir manteniendo a este tipo de Palacio Nacional. Lo único que, la verdad que lo único lamentable a todo esto es de que nosotros hemos tenido la culpa realmente como sociedad de empoderar a esta clase política que no lo merece. Y no hemos ejercido nuestra facultad de exigirles trabajo y resultados. Y esto que está sucediendo es parte de... Alguien decía que somos agachones. Esa palabra no me gusta, pero hoy nos quedó a la perfección a todos los mexicanos. Tanto a los que votaron como a los que no votaron, a los que no votamos a favor de... O sea, hacemos un comentario y ahí se queda. Y creo que esto que sucedió en la Cámara de Senadores... Bueno, en la Cámara de Senadores y en la casona de Xicoténcatl, ahí en el centro de la Ciudad de México, esto ya no se va a detener, ¿eh? Yo creo que esto ya no se detiene, va a seguir creciendo esa bola de nieve, ya empezó la primera represión, entonces vamos a ver quién gana, si el pueblo o gana el político, que debe de ganar el pueblo. Sí, por supuesto. Pues mira, qué bueno que se dio esto, porque también deben de entender que no pueden hacer lo que se les pega la gana, que no son la mayoría, porque esta estupidez, sobre todo todos estos que vienen aquí, que ni siquiera la cara tienen el valor de dar y que lo único que hacen es decir pura tontería.
todos ellos deben de saber que la mayoría no son ellos, aunque se los diga Andrés Manuel todos los días. Eso es importantísimo. La Exacto. mayoría no son ellos. Somos 64 millones de mexicanos que en un momento dado estaremos dispuestos a lo que sea necesario para que Exacto. estos 36 millones, que no son los 36 millones, son nada más este runfla de puercos que están en el Senado y en la Exacto. Cámara de Diputados, para que no logren acabar con este país. Mira, de los 36 millones, la realidad es de que son 28 millones los que fueron intimidados, porque esos 28 millones son los que reciben un salario mensual o bimestral. Claro. La realidad es de que el voto real de Morena son 8 millones. Esa es la realidad. Los otros son Ponle personas que 9. fueron intimidadas. Ponle 9, 10, porque además todos estos que vienen aquí a decir tonterías, a la hora de los cocolazos, van a estar escondidos debajo de su cama. Exacto. Pues mira, esperemos que seamos inteligentes y como dijeron los magistrados, hay que salir a expresarnos, a apoyar y hacernos sentir como pueblo, Claro. como sociedad. Esperemos que resulte esta situación a favor de nosotros y que entienda la clase política que ellos están para servir, no para servirse. Ahora sí, Oye, ¿qué opinas de...? Ya están haciendo la votación, ¿verdad? sí, ya están en eso. En sí pasa, ¿no? Inclusive estaba viendo una imagen de Yunes, yo creo que iba dopado, iba totalmente ido el tipo. Se le notaba en la mirada que iba totalmente perdido. Pero ¿qué opinas de esta porquería que hicieron? Pues mira, al final eso es el favoritismo. Algo, algo estaban fraguando y realmente pues agarraron al más débil, Yunes. Sabemos que es una familia corrupta que tiene muchísimos temas de corruptelas en Veracruz y pues bueno, agarraron al más débil. Pero que además ese es el tema, o sea, yo no entiendo cómo Marco Cortés Sí. les da lugar y los pone sabiendo todas las porquerías que traen pendientes, pero además no nada más eso, pone de propietario al hijo y pone de suplente al padre, pues es un absurdo lo que hace. Exacto. Mira, yo te voy a ser honesto. Inclusive en el video que subí hoy, hice ese comentario. Yo hasta dudo y pienso que Marco Cortés tiene mucho que ver en esta situación. Lo digo abiertamente. Abiertamente. Sí, puede ser. Aunque Entonces, esté ahí gritando y haciéndole y diciendo traidor, él tiene mucho que ver, así como que lo que tuvo que ver desde antes, desde que no supo ser oposición. exactamente. Pues mira, esperemos que esto nos sirva a todos y que no lo dejemos nada más en el momento, sino que le demos la continuidad y que tenga que parar donde tenga que terminar, realmente. Entonces vamos a ver qué sucede. Y pues mientras, lo único que puedo decir es de que salgamos a exigir que nosotros tenemos voz y voto y que nuestra voz y nuestro voto es el que vale, no el pensamiento de un ser reprimido emocionalmente que se llama Andrés Manuel López Ratero Obrador. Muy bien. Hermano, Muy te bien, digo que ahí tengo que madrugar, salgo de viaje y hay que mantener al imbécil de Palacio Nacional, man. Ok. Oye, te agradezco la moderación, ¿eh? No. Ya ni te pude decir, pero qué bueno que la captaste ahí Sí. y te agradezco. No, pues aquí estamos para apoyarnos y pues a todos los chairos, tú. Sale, mi Gambo. Abrazo. Un abrazo. Bye. A ver, vamos a invitar a alguien. Vamos a ver qué nos dice que no puede entrar. Decía Gaps, pero no entra, no puede entrar. Entonces,
Entonces, si no se puede, pues no se puede. Vamos a ver quién más. Vamos a ver. A ver. Lemus. A ver si es cierto, Lemus. ¿Qué vamos a decir? Buenas noches, adelante. Adelante. Lemus. Lemus. Bueno, tampoco quieren hablar. Todos muy valientes, pero a la hora de la hora no dicen nada. Bueno, pues estuvieron 3 miembros del Poder Judicial, estuvieron hablando desde adentro del Poder Judicial porque ellos, contrario a lo que ustedes piensan y lo que dijo el juez de distrito, por ejemplo, que mucha gente no tiene ni idea todo el beneficio que hacen los jueces de distrito sobre todo en los temas de salud. Es impresionante todas las resoluciones que emiten de urgencia inclusive para que se le otorguen todos los beneficios de salud a la gente que lo necesita. Pero pues eso muchos de ustedes no lo saben, no lo entienden, porque pues simplemente la ignorancia es lo que sobra, porque votan por la Cuarta Transformación a cambio de dinero, a cambio de su dignidad. Y bueno, ese es lo que les gusta. Pues les agradezco a los que estuvieron aquí, les agradezco. Vamos a ir haciendo semanalmente un live con los jueces de distrito y con los magistrados. Iremos invitando gente, vamos a ver si logramos a un ministro de la Corte, a ver si lo logramos, pero si no, y vamos a invitar también a ministerios públicos, vamos a invitar también en una de esas a algún fiscal, para que vean cuál es la diferencia y para que vean muchos de ustedes, sobre todo los que apoyan a la 4T y a Andrés Manuel, no tienen idea cuál es la diferencia entre el Poder Judicial, entre las fiscalías, o sea, entre la Administración de Justicia y la Procuración de Justicia. Y cómo eso que dice Andrés Manuel todas las mañanas de que los jueces liberan a los delincuentes, tiene en su mayor parte que ver con el pésimo trabajo que hacen las fiscalías, los ministerios públicos y los policías ministeriales, que no dependen del Poder Judicial. Ahora la mayoría son autónomos, pero siempre dependieron del Poder Ejecutivo. Entonces, eso es lo que hay que aprender y eso es lo que hay que entender. Les agradezco mucho haber estado aquí, ya me voy. Hay que ver otras cosas, hay que ir a ver qué es lo que sigue sucediendo en el Senado. Y bueno, muchas gracias. ¿Cuánto piden por agilizar los casos? Eso, por ejemplo, eso es otra estupidez, porque seguramente quien te pide a ti por agilizar los casos es el Ministerio Público, y el Ministerio Público no es un juez ni tiene nada que ver con el Poder Judicial. Y los jueces que te piden a ti porque el acceso que tienes a la justicia es a nivel local. Tú seguramente nunca has tenido un asunto con un juez federal, porque el nivel local es lo que te corresponde. ¿Sí? Tú seguramente dices, pues es que me pidieron para agilizar el trámite. Sí, fue un Ministerio Público el que te lo pidió, pero pues tú confundes todo. No entiendes porque no te informas, porque no tienes idea de cómo funcionan las cosas y solamente repites lo que te dicen. No a la reforma, vamos a ver, ya hubo traidores, como siempre hay en México, porque un mexicano, desgraciadamente, así como ustedes adoctrinados, venden su dignidad por 10 pesos. Échenle ganas, muchas gracias por estar aquí, nos estamos viendo próximamente en otro live y por favor, no permitamos que este país se vaya a la basura. Necesitamos un México libre,
un México en donde nuestros hijos puedan crecer como se ha hecho hasta ahora, con libertad, con un Estado de Derecho, con sus deficiencias, como en todo el mundo, pero siempre perfectible, y no un poder judicial a expensas de un poder ejecutivo, no a expensas de un presidente.